Bendito eres, Señor. Un milagro. Gloria. Al tiro. Sí, Señor. Salieron ricos. Gloria. Ahora, usted tiene que pensar que en todo pueblo usted tiene que pensar que es el hermano Robin que está haciendo esas cosas. Hermano, usted tiene que pensar que en cada pueblo hay diferentes condiciones en que se vive. Amén. ¿No es cierto? Sí, Señor. Hay viejos, hay jóvenes, hay sanos y hay enfermos. Y les esperaba un trayecto larguísimo. Y no iban a ir con los enfermos al hombro, ¿verdad? Sí, Señor. Ni los ancianos arrastrando los pies. Hermanos, ahí viene y se produce el segundo milagro en ese mismo instante de la partida. Los que estaban en camilla o en silla de ruedas se pararon. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Rey. A la más sabia. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Rey. Gloria Así a es, Dios. Señor. Los paralíticos caminaron Aleluya. y los viejos recibieron la energía, hermanos, de un joven robusto y atleta. Gloria a Y Dios. comenzaron a caminar, hermano. Gloria a Dios. Mira qué tremendísimo milagro, Gloria a Dios. por solo enumerar uno. Y se van por el camino del desierto. Alabado sea Dios. Y cuando uno mira los planos, desde donde ellos salieron y hacia dónde se dirigían, hermano, había otro camino que evitaba el mar. Pero Dios les envió que caminaran la senda hacia el mar. Dios tenía que probar allí. Tenía un plan. Amén. Así es, Señor. Dios no hace ninguna cosa al azar. En Él no hay equivocaciones. Gloria a Dios. En Él no hay error. Amén. Hermano, entonces cuando el enemigo venga y te aflija y te quiera llevar a pensar de que tú no eres hijo de Dios, no se lo aceptes. Amén. Señor. Porque Jesús dijo que ese inmundo es mentiroso, Amén. padre de toda mentira. Así es, Amén. Señor. Porque tú no escogiste a Dios, Gloria a Dios. Dios te escogió a ti. Amén. Alabado sea Dios, si se te escogió, Él te va a firmar hasta el final de la carrera. Amén, Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que lo que Dios comenzó lo terminará. Amén. Y si alguno se quiere quedar a mitad de camino, va a ser por su propia determinación. Señor. Pero no porque Dios vaya a fallar. Ahora, imagínate, habiendo camino para evitar el mar, Dios los hace caminar hacia el mar. Y se encuentran allí, hermano, con esa enorme, infranqueable barrera. Al punto que Moisés, que había tenido un encuentro con Dios, que no tenía la más mínima duda de que el Dios Todopoderoso era con él. Él lo había hecho convertir las aguas en sangre en Egipto. Amén. Él había alzado su vara al cielo y rayos y truenos y centellas, hermanos, empezaron a sonar y a caer de granizo con fuego. Él vio toda la mano de Dios, pero ahora llega frente al mar y Moisés, hermano, muestra que el hombre es siempre hombre, ¿verdad? Y cae de rodillas. Y ya el pueblo ya estaba protestando. Señor. ¿Por qué? Porque los faraón y su ejército venía a la siga de ellos para exterminarlo, porque así lo tenía previsto Dios. Así es, Señor. Así lo tenía previsto Dios. Hermanos, y Jehová les dice, ¿qué haces ahí orando, Moisés? Señor. Bendito Dios. Avanza, Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. levanta tu vara hacia el mar y ordena que se abra. Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito eres, Hermanos, Dios. y yo miro a veces
hasta dónde se derrumba nuestra fe. Sí, Señor. Así es. Que sirviéndole al Dios de Moisés, al Dios Todopoderoso, cuántas veces, hermano del Señor, una pequeña cima nos detiene Así es, Señor. y creemos que no se puede continuar. Oh, Dios. Oye, si eso dependiera de tu persona o de la mía, yo te acepto que no se puede. Pero cuando depende del Dios eterno, no hay cima alta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, Señor. No hay mar que no se tenga. Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero tú me dirás, pastor, pero para eso yo necesito una enorme fe. Tú no sabes cuánto he estudiado la fe. ¿Sabes por qué? Porque sin fe no se puede caminar. Amén. Porque por fe vamos a llegar al cielo y por gracia. Sí, Señor. La gracia ya está ha sido dada. La fe la debemos cultivar nosotros. Pero ¿quién cultiva la fe? Hermano del Señor, pasándose horas frente al televisor o pasar todo el día con el teléfono y no tomar la palabra de Dios cuando está escrito que la fe viene por el oír la palabra, por el leerla. Es aquí, hermanos, hermanas, que Dios nos ha dado para tener la energía para cruzar este desierto que vamos cruzando. Si no leemos la palabra, si no le damos el tiempo, si no eres capaz de derramar una lágrima leyendo la escritura que Dios nos ha dejado, si tú no visionas a ese casi niño David derrotando a un enorme gigante, de ser un pastorcillo y enfrentarse a un hombre de guerra de semejante estatura, hermano del Señor, ¿con qué fe caminas? La fe. Santo es, Señor. Jesús dijo que si la tuviéramos con un grano de mostaza, diríamos a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y yo sería hecho. Dijo que moveríamos las montañas. Y de verdad yo en mi propio trayecto, nunca he desarraigado un árbol. Tampoco lo haría. Porque yo soy ambientalista. Hermanos, no hemos ido a una montaña literalmente. Señor. Pero cuando me he parado a veces a mirar el camino por el que he venido, he visto qué montaña he movido, Gloria al Rey. que he arrancado árboles, Sí, Señor. pero no por la condición que yo tenga. No, Señor. Bendito el nombre de Dios, sino porque Dios en su gran bondad lo ha hecho. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Señor. Hermano, y te das cuenta, Dios lo lleva a esa prueba. Amén. Dios. Ellos no fueron por ahí porque Moisés haya elegido ese camino. Dios lo ordenó. Amén. Y ahora están ahí frente al mar. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué haces orando? Yo te di toda la autoridad. Te dije que con esa vara harías prodigio. Bueno, y a eso se basan los magos, andan con un palito, pero lo más que pueden hacer ellos es sacar conejitos, pañuelitos. Ellos no van a hacer lo que Moisés hizo. Ni mucho menos van a llegar donde Moisés ha llegado si no se arrepienten. Así es, Señor. Hermano, el Señor extendió la vara y dice que Jehová hizo soplar un viento recio. Siempre el viento recio, hermano. Y apartó las aguas. Y el pueblo comenzó a pasar como por tierra seca. En medio de dos murallas de mar. Imagínense a qué altura estaban hirviendo aquellas aguas. Alabado sea el nombre de Dios. E imagínense cómo iría el corazón de esos hombres, asustados y mirando a qué hora caían. Pero no era sobre ellos que iba a caer. El agua iba a caer sobre los enemigos. Porque le dijo el Señor a Moisés, estos enemigos que tú ves aquí ahora, no los volverás a ver nunca más. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y así, hermanos, llegan a destino. Llegan a destino. Llegan al monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí para recibir las leyes.
Él debía guiar ese gran pueblo. Y ningún pueblo que puede caminar sin instrucciones, sin ordenanzas. Y Dios, hermano, lo lleva hacia el monte, desde donde Él partió en su ministerio. Y cosa curiosa, hermano, imagínese usted, a veces nosotros nos jubilamos antes de tiempo. Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo comisionó. Sí, Señor. 80 años, de 80 años. Hoy en día, hermano, en las misiones, las que tienen plata están jubilando a sus pastores y le dan un sueldo. Lo tienen bien merecido, los viejitos descansando, hermano. Pero yo creo que el árbol, cuando está maduro, es cuando produce el mejor de los frutos. Amén. ¿Verdad? Amén. Y si nos alcanzara la fe grande en ese Dios grande que no ha cambiado, ¿por qué tendríamos, hermano del Señor, que estarnos jubilando a los 70 años y diciendo ya hasta aquí vamos a dejar? Y pongamos ahora un joven, mucho menos ahora en este tiempo, en que estamos llegando al término ya de la carrera, en que yo creo, hermano, ahora derechamente vamos a entrar a pelear con los gigantes de Canaán. Alabado sea el nombre de Dios. Pero usted ha visto el estrago que el diablo ha venido haciendo. Hermanos, si hay tan poca juventud en la cual uno pueda confiar para decir, vamos a hacerlo un ministro, cuando han sido envenenados por 15, 20 años, hermanos, por todo el modernismo que ha entrado en la iglesia y que ha traído toda la miseria que podemos observar. Amén. Así es, Señor. Santo eres, Señor. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Señor. Hermano, Moisés sube, imagínense, 80 años, sumémosle el ministerio, el gran trayecto por el desierto. Esta vez no lo cruzó solo, esta vez traía mucha gente con él, porque la primera vez que lo hizo, se sostuvo como viendo al invisible, dice, ¿no? Hermanos, y sube por 40 días y 40 noches al monte Horeb a hablar con Dios, a recibir las instrucciones, a recibir las leyes. Hermanos, y cuando yo pienso en esto, veo en la desgracia en que se encuentra la iglesia. ¿Sabes? No estoy en contra de pastores ni en contra de nadie. Yo tengo un solo enemigo que se llama Satanás, el diablo. Pero, hermanos, la verdad es la verdad y tiene que llegar Amén. donde quiera sea. Así es, Señor. Y yo veo, hermano, hoy en día cantidad de pastores jamás han subido al monte a pedir instrucciones a Dios para guiar al pueblo. Así es, Es Señor. más, Dios nos facilitó tanto las cosas que nos dejó este bendito libro Amén. para que nosotros conozcamos el camino por donde debemos ir. Alabado sea Dios. Y yo no sé si a veces no lo entienden o es simplemente cobardía, hermanos, que callan la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios verdadera no nos hace populares. Sí, Señor. Al contrario, nos levanta enemigos, Así es, Señor. ¿verdad? Así es, Señor. Y si llegase alguna persecución, al primero que persiguen es aquel que habla la verdad. Amén. Pero sabe que hay promesa de Dios. Él ha dicho que todo siervo que hable la verdad, Él no lo abandonará jamás. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero que la hable y la viva. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Hermanos, si Moisés está 40 días y 40 noches allá, y fíjense, el pueblo dice, va donde Aarón, el gran sacerdote, y le dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos qué le haya sucedido. Nadie puede sobrevivir 40 días y 40 noches arriba en esa montaña, donde no hay
ni zarzamora para comer. Señor, bendito Dios. Hermanos, y Aarón, que fue escogido Así es. para ser el primer sacerdote, Aarón que tuvo el privilegio de acompañar a Moisés a hablar con Dios, hermanos, les dijo, traigan todo el oro que tengan para hacer el ídolo que vamos a hacer. Ve, o sea, se da cuenta usted, el tesoro que Dios les dio, Gloria a Dios. el bienestar que Dios les dio, Dios los enriqueció. Ellos iban ricos, Sí, Señor. iban ricos, hermano. Solo que no tenían tiendas donde comprar. Así es. Pero ni necesidad, hermano, del Señor, porque la ropa creció con los niños. El calzado creció junto con los niños, nunca se gastó. Alabado sea Dios. Solo que no tenían donde comprar, no había mall donde ir a comerse un sanguchote, Sí, Señor. nada de eso. Bendito es Dios, pero iban ricos Gloria a y Dios. iban que con promesa de llegar a una tierra que fluiría leche y miel. Alabado sea Dios. Pero el diablo les sacó la riqueza que Dios les dio, Sí, Señor. hermanos, y todo el oro que el Señor les entregó como riqueza, lo utilizaron para hacer un becerro de oro Santo eres. y adorarlo. Santo eres, Señor. Dios. Oh, bendito es el nombre de Dios. Misericordia. Y trasladado a nuestros tiempos, Sí, Señor. cuántas veces Dios nos llena de bendición y esa bendición nos hace levantar el ídolo, Santo eres. el becerro de oro. Se nos va la humildad que teníamos, Sí, Señor. se nos va la sencillez que teníamos, Sí, Señor. esa fe inocente. Porque, hermanos, el cristiano necesita esa fe inocente. Oye, yo he visto en mi vida hombres que parecen muy entendidos la escritura, pero yo no he visto un milagro en sus manos. Santo Y he visto gente en los campos con una fe tan sencilla, con un conocimiento de la palabra tan escaso. Sí, Señor. Y Dios opera milagros entre ellos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios, más que la letra, ama tu sencillez, Sí, Señor. ama la humildad, Gloria a Dios. ama la fe que tú tienes en Él, hermano. Así es, Gloria al Señor. Rey. Oh, más allá. Y esto, hermanos amados, a mí me recuerda, mire, ese pasaje donde van una vez más los discípulos de nuestro amado Maestro, bendito sea su nombre, hermano, iban solos y él se quedó orando allá. Y cuando de pronto a la cuarta vigilia ven a alguien que viene caminando en el mar Señor. y se asustan, pues, Sí, hermano, así es, Señor. pensando que era un fantasma. Sí, Rey. Y él les dice, no temáis, soy yo. Amén. Y aquí viene la sencillez de ese hombre atolondrado. Sí, Rey. De ese hombre atolondrado, ¿sabe a qué me refiero? Amén. A Pedro, Gloria a Dios. ese que metía cada vez la patita, Sí, Señor. pero que Dios lo amaba tanto. Oh, Rey. ¿Y por qué lo amaba? Porque él amaba de lo profundo de la sencillez de su corazón a su maestro. Y él le dice, si eres tú, ordena que yo vaya donde ti. Oye, ¿qué prueba era esa? Señor. ¿Te das cuenta de lo simple que era? Pero qué tonto que era Pedro. Y sin embargo, yo te pregunto a ti que eres inteligente, ¿has caminado en el agua? Señor. Bendito Dios. ¿Has resucitado un muerto? No, Señor. Pedro caminó. Amén. Cuando él le dijo, ven, Sí, no quiso nada más. Sí, Amén. Señor. No quiso nada más. Hoy día, hermanos, el Señor sabe, los hombres nos esforzamos por buscar la escritura aquí y allá, esta palabra y la otra, y convencer y que la persona se convenza que estamos diciendo la verdad. ¿Y de qué te sirve? No se les mueven ni el pelo. Señor. Así es. Así es, Señor. Santo eres, Señor. Pero se levanta un predicador sencillo, humilde de corazón, que ama a Dios como lo amaba Pedro. Sí, Así es.
habla un mensaje todo saltado, champurreado, que parece, hermano, el Señor que no es nada. Y el Espíritu Santo viene y toca los corazones y las almas se entregan. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, Señor. Y no estoy en contra de estudiar, porque hay que estudiar. Amén. Hay que estudiar Así es. la palabra de Dios. Amén. Pero tenemos que tener el espíritu de Pablo para decir todo mi conocimiento es basura Así es, Señor. ante la evidente gracia de Dios. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El Señor está aquí con Sí, nosotros. Señor. Y está con ustedes allá, hermano. Si su corazón está abierto para escuchar a Dios, no necesitan estar aquí en el templo, porque el templo son ustedes. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Hermano, quien sube. Y piense usted, él era un hombre, Moisés era un hombre que sentía frío, hambre, todo lo que sentimos nosotros. Y se está 40 días arriba. 40 días. Tú me dirás, pero Dios lo fortalecía. Sin duda Dios nos fortalece. Pero por mucho nos fortalezca Dios, cuando no hay en nosotros una determinación de servirle, hermano, el Señor, a veces no somos capaces de orar una hora delante de Dios. Sí, Señor. Mucho menos presentarle un ayuno. Amén. Mucho menos una vigilia de oración. Santo es, Señor. Hermano, y ese hombre tuvo 40 días ahí sin comer, sin beber, orando, 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 clamando a Dios, pidiéndole a Dios instrucción y diciéndole, Señor, este pueblo es numeroso y yo no soy capaz de guiarlo, no tengo la sabiduría, no tengo la condición. Aleluya, porque es así como el ministro debe clamar. Amén. No hay un ministro que esté, hermanos, preparado. No hay un ministro que lo pueda hacer si Dios no está ayudándole. Amén. Así es, Oh, Señor. Dios. Así es, Señor. Gloria al Rey. Usted no sabe cuánto me preocupan esos pastores del pecho levantado, hermano, de la gran bibliota, y que dicen, yo tengo grandes conocimientos, y esto es aquí, y esto es allá. Pero les pregunto, ¿dónde está el poder? Santo Así es, es, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea el Señor. Bendito es el Rey. Y mientras eso, ese pueblo lo traiciona. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios, hermanos, tiene otro enfoque de la situación. Todo lo mide con la lógica. Es imposible que un hombre viva ahí. ¿Cómo va a ser imposible? Bueno, hoy para nosotros es fácil. Porque Lucas 1:37 dice, ninguna cosa es imposible para Dios. Amén. Pero esa es la fe que debe estar en nosotros. Aunque estés en el suelo, iglesia querida, Amén. Gloria a Dios. aunque veas que te rascas, Sí, Señor. pero arrástrate siempre hacia adelante. Amén. Amén. Así es. Que Dios en su momento te va a levantar. Sí, Rey. Amén. Gloria a Dios. Tú no te imaginas el calvario que me he pasado todo este tiempo. Pero hoy en esta mañana, Ayuda. Gloria a orando Dios. aquí la oración de las 9, Gloria a tu nombre. en una angustia terrible, de pronto vino una chispita, nada más una chispita, Gloria a ti. me hizo reír de gozo Gloria a Dios. y me hizo reír Gracias. en victoria. Gloria a Dios. Amén. Alabado Señor. sea el nombre de Dios, Aleluya. porque Dios te lleva hasta lo más profundo. Amén. Cuánto amaba Dios a Jeremías, y sin embargo Jeremías estaba en un pozo de lodo hasta casi taparse la cara, sin tener esperanza que nadie lo saque de ahí, porque se venía una batalla, una guerra, y los que iban a tomar la ciudad eran enemigos. Alabado sea el nombre de Dios. Sin embargo, Dios toma un eunuco y él va a hablar con el rey y le dice, han puesto a Jeremías en el pozo, en la cisterna abandonada, y ahí se va a morir. Y el rey, que había dado la orden que lo hagan, dijo, toma 30 hombres de mi guardia personal y saca de ahí al profeta. Gloria a Dios. Amén. Y allá en el campo enemigo, hermano, los que iban a tomar la ciudad, Nabucodonosor, que era un pagano, un terrible hombre, hermano, le ordena
a su generalísimo cuando tomes la ciudad. Ten cuidado de Jeremías, que no le falte ni el pan ni el agua. Amén, Señor. Cuídalo. Amén. Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Oh, gloria a Dios. Amén. No entendemos lo que Dios hace. ¿Sabes por qué no lo entendemos? Porque somos humanos Sí, Señor. y Él es Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Qué sabía Job por qué le cayó tanta desgracia? Santo eres, Señor. Y Dios nunca le dijo. Él no tiene la obligación de decirte. Así es, Señor. Oh, gloria a Dios, tú lo único que tienes para aferrarte es el cable de la fe, Amén. la palabra bendita de Dios. Ahí tiene que estar tu asidero y en su momento Dios te levanta. Amén. Alabado sea su nombre bendecido. Imagínate, Eres, Señor. cuando vuelve, Moisés se derriba, ya le han entregado la tabla y el Señor le dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Santo eres. Usted sabe lo que es algo que se corrompe. Amén. Es algo que alguna vez estuvo bueno, pero se descompuso. Sí, Señor. Se corrompió el pueblo. Sí, Señor. Hermanos, y yo veo hoy esa situación similar. Sí, Señor. Tristemente el pueblo de Dios, gracias al Señor que siempre queda un remanente, Amén. pero el pueblo de Dios se ha corrompido, Santo eres, Señor. se ha corrompido. Y esto no ha sido casual. Esto ha sido, hermano, del Señor, porque quienes debieron hablar la verdad y haber llevado a la iglesia por la senda que debe ser, hermanos, prefirieron la ganancia, Sí, Señor. Así es. prefirieron la popularidad, Amén. Amén. quisieron que crezca su ministerio. ¿Y quién les dijo que es su ministerio? Dice, no es su ministerio. Dios los ha mandado a trabajar simplemente. Amén. Simplemente a trabajar. No me gusta la palabra mi ministerio, porque el ministerio es de Dios. Dios lo entregó. Amén. Dios lo dio. Alabado sea Dios, pero si el hombre se apropia de él, hermano, la jactancia que tenía en el mundo ya no la tiene, pero después tiene la jactancia religiosa y dice, mi ministerio ha crecido, tengo tanto y tanto por acá, tengo tantos hermanos que oran, tantas iglesias. Así es, Señor. ¿Dónde queda Santo eres, Señor. entonces Dios? Amén. Así Es es. por eso que yo tiemblo, Oh, Señor. hermano, cuando leo la palabra, cuando dicen aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, Santo eres. en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos lengua, y yo les diré, no os conozco, breve de iniquidad. Hermanos, amado, iglesia linda, querida, Santo es tu nombre, Señor. Bendito eres. busca la humildad en tu corazón. Gloria a Dios. Señor. No le permitas al diablo que de ninguna manera se te meta adentro, porque él es engañador, padre de toda mentira. El Señor Señor, lo que reprenda. Amén. Aleluya. Amén. Y nos ampare y nos guarde en su mano poderosa. Y ahora aquí, hermanos, Moisés desciende. Y cuando desciende, Santo eres. le sale al encuentro Josué. Y le dice, mi señor Moisés, hay alaridos de pelea abajo. Y él le dijo, no, Josué, no hay alarido de fuerte ni alarido de débiles. Alaridos de cantar y de fiesta oigo yo, porque él venía informado de Dios. Pero aquí hay algo que hay que notar, hermano. Josué no estaba allá abajo. Él nunca perdió la visión. Él sabía que su señor Moisés volvería. Para él Moisés era como Dios. Amén. Era representante de Dios y de manera que morirse nunca. Josué nunca esperó que se iba a morir, que iba a desaparecer Moisés. Él era el hombre dichoso Sí, Señor. al lado de su señor Moisés. Qué hombre más fiel, hermano. Amén. Y mire usted, él no estaba en la altura de los otros estaban allá abajo, desordenados.
adorando, hermanos. Y todavía Aarón tiene, hermanos, el decirle, vamos a hacer fiesta a Jehová mañana. ¿Cómo hacer fiesta a Jehová? Con un becerro, con un ídolo del diablo metido entre medio y con un desorden dentro. Hermano, llamémosle la iglesia porque ellos eran la iglesia del Antiguo Testamento. Hermanos, un desorden que degeneró en la peor de las cosas. Solo es adorar a Dios. Así es, Señor. Así es, Dios. Y cuando Moisés desciende, hermano, y ve al pueblo así, de esa manera, toma las tablas y las lanza y las quiebra. Cualquiera puede haber dicho, Dios le puede haber imputado pecado por eso, no se lo imputó, porque ese era un símbolo. Ese era el pacto que se rompió más tarde. Y que el pobre Israel nunca llegó a conocer a Jesús. Sí, Señor. Eso nos llena de pena. Amén. Hermano, y llamaron y le dice, ¿qué te hizo este pueblo que le ha caído tan grande mal? Y él le dice, mi Señor, tú sabes cómo es el pueblo. Y me pidieron que lo haga y yo tuve miedo de él. ¿Se da cuenta? Como miedo de él. ¿Cómo va a hacer eso? Y eso es lo que, hermanos, ha venido aconteciendo en las iglesias. Sí, Señor. Por agradar a los hermanos, por los grupos poderosos que se levantan en las iglesias. Los pastores no se atreven a hablar la verdad, Sí, Señor. no se atreven a predicarle la verdad. Hermano, pero ese miedo no puede estar. Que te escupan, que te golpeen, que te echen fuera, que cierren la mano para contigo si vives de lo que ellos te dan. El Dios de Elías no ha muerto y todavía quedan cuervos en el mundo Señor. que te van a traer alimento, Sí, Señor. que te van a traer vestuario. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén, amén. Y aunque andes con el mismo traje todos los días, te acuestes y te levantes con él, Así es. ¿qué importa? Si Dios es contigo, Amén. si el gozo de Dios nada lo puede suplir. Sí, Señor. Amén, así es. Oye, si cuando tú no sientes a Dios un par de días, yo no sé si te ha pasado, Santo eres Dios. pero yo no puedo vivir sin sentirlo. Amén, amén. Gloria a Dios. No, no es vida. Señor. ¿Qué sentido tiene estar aquí como todo el resto de la carne que se mueve acá? Que se llena de orgullo y de tantas cosas y al final muere. Y si se va sin Dios a una eternidad de sufrimiento. Sí, Señor. La vida tiene valor Amén. cuando el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Amén, así es, Señor. Por eso, hermano, estas cadenas de oraciones que se han hecho, Dios bendiga a mis hermanos que han estado trabajando fuertemente en esto. Amén. La primera y única petición que había habido, hermanos, ha sido que Dios nos llene de su Espíritu. Amén. Y algunos dirán, pero tenemos tanto que pedir, hay que pedir papas, zapatos, pedir esto. ¿De qué sirve eso? Busca el reino de Dios y su justicia, Amén. que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dios sabe cuándo necesitas cambiar el traje, Amén. cuándo necesitas las papas, cuándo necesitas la comida. Amén. Dios lo va a proveer absolutamente todo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dios lo va a proveer absolutamente todo. Hermano, me recuerda, hermano, a ese predicador del pasado que siempre lo menciono porque me gocé mucho con su memoria. Se dedicaba a predicar, hermanos, y cierto día se dio cuenta que su traje ya no podía más, pero no se dio cuenta de que un hermano de otra ciudad le mandó un saque. Y él le dijo, Señor Finney. Señor Finney le dijo, me ha mandado el hermano tanto para que le tome las medidas y le haga un traje nuevo.
Santo eres, Señor. Él le dijo, sí, pero eso no va a poder ser, le dijo, sino hasta el lunes, porque yo estoy demasiado ocupado. Gloria. ¿Cómo no? Hermanos, culto por la mañana, culto a mediodía, culto a las 4. Después de eso, hermano, visita la casa, culto en la noche. El hombre caía, no dormía, caía en la cama, apasionado por las almas. Gloria. El otro le dijo, era un alemán, le dijo, pero yo no puedo esperar tanto, le dijo, yo tengo que regresar. Pero quédese menos, le dijo, a mañana al culto del sábado, lo invito. Se quedó al culto del sábado, no se movió más. Gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Qué maravilloso. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Bendito eres. Dios ya lo oyó que andaba demasiado desgastado en su traje y le mandó. Y le hicieron un requisito nuevo. Gloria a Dios. Pero fue después que hizo la obra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Entonces, aquí tenemos a un hombre que peca delante de Dios, permitiendo semejante cosa. Ahora, ¿por qué se han permitido las iglesias? Hermano, tantas cosas que nos han llevado a la ruina como cristianos, Así es. que han llevado a la iglesia a una miseria tal, hermano del Señor, que hoy en día, hermanos, yo tiemblo en el momento del rapto de la iglesia. Dígame, ¿cuántos se va a llevar el Señor y cuántos quedarán llorando en desesperación, en una angustia indecible, porque sabe lo que viene más tarde? Entonces, cuando se exige esto, cuando Dios nos habla de esto, y cuando insistimos en esto, hermano, no es el deseo molestar a los hermanos, Señor. no es el deseo incomodarlos, Sí, Señor. es el deseo de ponerlos cómodos para toda la eternidad. Señor. Así es. Alabado sea el Señor. Amén. Así es, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y cae, hermano, el Señor en ese pecado, el pecado de la permisividad. En eso se ha caído en las iglesias. Santo eres. Se permite todo. 30 años atrás, qué diferentes eran las iglesias, qué diferentes las congregaciones. Sí, Señor. Hermano, uno entraba a la iglesia que fuera, no importa qué nombre, hermano, pero uno entraba a la puerta de la iglesia y sentía la presencia del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, Santo se eres. cantaba y se alababa a Dios sin medida. Amén. El otro día estuvimos en el campo, hermano, y el culto se alargaba y se alargaba, hermano, pero un tremendo elástico se alargó y se alargó. Hermano, sí, total que nos vinimos después de las 12 de la noche, como a la 1 sería, no sé, como a las 3:30, nos acostamos nosotros acá, hermano del Señor. Pero, ¿quién paga eso? Lo paga Dios. Amén. Le decía a mi hermano Rodrigo, que él conoce el pastor de él, nunca lo había visto tan quebrantado. Así es, Señor. Así es. Cómo lloraba y cómo alababa a Dios. Amén. Así Un es, culto Señor. maravilloso, hermano. Así es, Señor. Y antiguamente era así, había hora de ingreso, pero la salida la marcaba Dios. Amén. Yo miré la iglesia donde comencé a caminar, hermano, que era muy espiritual. Pero ¿qué pasó después? El Señor se manifestaba a última hora. Ya el pastor había ordenado despedir, así que se despedía, hermano. Quedaban hermanos a saltos, quedaban hermanos a gritos. Y el resto, vámonos. Y así se fue perdiendo Sí, Rey. y se fue alejando, Sí, Señor. como le pasó a Israel, Señor. donde por años la oscuridad cayó. Ya no caminaban los profetas en las calles, ya no había voz de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Cada cual lo dejó Dios hacer como quisiera. Pero llegó la retribución, llegó el castigo. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Y hoy estamos similar en la misma historia, hermano. Dios nos ha pacienciado por años, ha levantado
instrumentos que han hablado, ha levantado predicadores que han hablado, pero se le ha hecho caso omiso, hermano. Y hoy ha llegado el dolor, ha llegado, hermano, la angustia. Agradezcámosle a Dios. Mire, en Valdivia no lo hemos notado tanto, pero ha muerto gente. Y mire que detrás de eso hay familia. Mire cuántos miles muertos, millones a través del mundo. Mire todo el dolor que se ha